Mi nuera me dijo: «Cállate o lárgate de mi casa». Mi hijo confirmó diciendo: «Solo estorbas en esta casa». Así que tomé mi maleta y me fui. 3 días después, 111 llamadas perdidas. Hay momentos en la vida que revelan la verdadera esencia de las personas que creíamos conocer. Para mí ese momento llegó a los 73 años, cuando mi nuera Carmen me miró fijamente a los ojos y pronunció esas palabras que aún resuenan en mi cabeza: «Cállate o lárgate de mi casa». Lo más doloroso no fueron sus palabras, sino el silencio cómplice de mi hijo Roberto, seguido por ese «solo estorbas en esta casa», que confirmó lo que llevaba meses sospechando. Para ellos, yo no era más que un mueble viejo, incómodo de mover y difícil de esconder. Contuve la humillación que me quemaba por dentro. No respondí, no supliqué, no mostré la devastación que sentía. Simplemente asentí, me levanté de la mesa donde minutos antes compartíamos la cena familiar y subí lentamente las escaleras hacia mi habitación. Cada paso era como plomo, cada respiración un esfuerzo consciente mientras la realidad se asentaba. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, me consideraba un estorbo. Esa noche, mientras empacaba meticulosamente mis pertenencias, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sería una víctima, no mendigaría afecto, no me quedaría donde no era valorado. A mis 73 años, con toda una vida construida desde cero, merecía algo mejor que la indiferencia disfrazada de caridad familiar. Mi nombre es Joaquín Montero Vázquez. Nací en un pequeño pueblo de Michoacán, hijo de un carpintero y una maestra rural. A los 16 años, llegué solo a la Ciudad de México con 200 pesos en el bolsillo y una determinación que asustaba incluso a los capitalinos más curtidos. Comencé como ayudante en una constructora, durmiendo en la bodega de materiales y ahorrando cada peso. Por las noches estudiaba contabilidad en una escuela nocturna para trabajadores. A los 25 años, con conocimientos técnicos y financieros, conseguí un préstamo para comprar maquinaria usada y fundé mi propia empresa, Construcciones Montero. Los primeros años fueron brutalmente difíciles. Trabajaba 18 horas diarias, 7 días a la semana. Dormía junto a las máquinas para protegerlas de robos. Comía lo mínimo necesario para seguir funcionando, pero nunca me quejé, nunca busqué atajos, nunca traicioné mis principios. A los 35, Construcciones Montero era ya una empresa respetable con 50 empleados. A los 45, habíamos expandido operaciones a 3 estados y contábamos con equipos especializados en proyectos residenciales, comerciales e industriales. A los 60, cuando decidí reducir mi participación operativa, el Grupo Montero incluía constructora, inmobiliaria, fábrica de prefabricados y una fundación educativa. Me casé joven con Elena, una mujer extraordinaria que entendía mi visión y compartía mis valores. Tuvimos 2 hijos, Roberto y Lucía. Les dimos lo que nosotros nunca tuvimos: educación privilegiada, viajes internacionales, redes de contactos, oportunidades ilimitadas. Pero sobre todo, intentamos inculcarles valores fundamentales: trabajo honesto, respeto por todos independientemente de su posición, gratitud por las oportunidades y ese sentido de responsabilidad que viene con el privilegio. Lucía absorbió esos principios como esponja. Estudió arquitectura, complementó su formación con una maestría en desarrollo sustentable y ahora dirige su propio despacho en Barcelona, especializado en proyectos ecológicos. Mantiene contacto constante a pesar de la distancia, llamadas semanales, visitas regulares, consultas profesionales frecuentes. Roberto tomó un camino diferente, brillante pero impaciente, siempre buscando resultados inmediatos, atajos donde yo veía necesidad de fundamentos sólidos. Estudió administración en una universidad prestigiosa, pero nunca mostró interés real en entender los aspectos técnicos del negocio. Para él, la construcción era simplemente mover tierra y poner ladrillos. Lo importante eran las finanzas, las relaciones, la imagen. Nuestra relación comenzó a tensarse cuando, a sus 30 años, lo nombré director comercial del grupo. Su primer acto oficial
fue contratar una agencia para cambiar completamente nuestra imagen corporativa, descartando el logo que había representado nuestros valores durante décadas. «Parece de otra época, papá», argumentó cuando cuestioné el gasto. «Necesitamos proyectar modernidad, dinamismo, sofisticación». Cedí, reconociendo que los tiempos cambian y las nuevas generaciones traen perspectivas valiosas. Fue el primero de muchos cedimientos, el inicio de un patrón donde mis objeciones eran interpretadas como resistencia al cambio, como terquedad de viejo, como incapacidad para adaptarme a los nuevos tiempos. Elena fue mi ancla durante esos años de transición complicada. «Dale espacio para cometer sus propios errores», aconsejaba cuando volvía frustrado de la oficina. «Tú también tuviste que aprender por experiencia». Su sabiduría mantuvo un frágil equilibrio entre mi visión tradicional y las ambiciones renovadoras de Roberto. Cuando Elena enfermó, ese equilibrio se desmoronó. 3 años de tratamientos agresivos, esperanzas y decepciones, fortaleza inquebrantable hasta el final. Roberto se mantuvo distante durante la enfermedad, ocupado expandiendo el negocio, según explicaba en sus breves visitas al hospital. Lucía regresó temporalmente a México, posponiendo proyectos para estar presente, para apoyarnos, para compartir tanto la carga como los momentos preciosos finales. Después del fallecimiento de Elena, me sentí completamente desorientado. 50 años juntos, construyendo sueños, enfrentando desafíos, celebrando logros, criando hijos. De pronto, solo, la casa enorme y vacía. Las rutinas sin sentido, el silencio ensordecedor donde antes había conversaciones, risas, proyectos compartidos. Fue entonces cuando Roberto y Carmen, su esposa de 3 años, sugirieron que me mudara con ellos. «No es bueno que estés solo a tu edad, papá», argumentaron. «Además, Sebastián y Daniela, tus nietos, necesitan conocer mejor a su abuelo». Acepté. No tanto por convicción, sino por agotamiento emocional. Vendí la casa donde habíamos criado a nuestros hijos, donde Elena y yo habíamos envejecido juntos, donde cada rincón guardaba recuerdos irreemplazables. Conservé solo lo esencial: documentos importantes, fotografías, algunos muebles con valor sentimental, mis libros. Al principio la convivencia parecía funcionar. Roberto y Carmen habían construido una mansión ostentosa en Las Lomas, con habitaciones suficientes para que yo tuviera mi propio espacio. Los niños, especialmente Sebastián de 7 años, disfrutaban mis historias sobre los viejos tiempos y mis improvisadas lecciones de carpintería, un oficio que aprendí de mi padre y que siempre practiqué como conexión con mis raíces. Pero gradualmente comenzaron a surgir fricciones. Pequeñas al inicio, casi imperceptibles. Carmen cuestionando mis horarios. «¿Por qué desayunas tan temprano, don Joaquín? Altera la rutina de la cocina». Roberto objetando mis interacciones con los niños. «No les cuentes esas historias de pobreza, papá, los asustas». Ambos criticando mis hábitos. «Ese periódico impreso trae bacterias a la casa. Tu loción es demasiado fuerte. ¿Por qué necesitas tantos libros ocupando espacio?». Intenté adaptarme. Modifiqué rutinas establecidas durante décadas. Contuve opiniones. Acepté restricciones cada vez más invasivas sobre mi autonomía. Todo por mantener la paz, por no ser una carga, por el bien de mis nietos que se habían convertido en mi mayor alegría. La situación empeoró cuando Roberto enfrentó dificultades empresariales. Un proyecto ambicioso en Cancún, que yo había cuestionado por sus riesgos evidentes, comenzó a presentar problemas serios. Sobrecostos masivos, retrasos significativos, demandas de clientes insatisfechos. El enfoque dinámico e innovador que había defendido tan vehementemente frente a mis advertencias anticuadas estaba mostrando sus deficiencias fundamentales. Una noche, durante la cena, mencioné casualmente que había recibido llamadas de 2 antiguos clientes preocupados por rumores sobre la estabilidad financiera del Grupo Montero. «¿Les has estado hablando de nuestros problemas?», preguntó Roberto, su voz tensándose visiblemente. «Claro que no», respondí. «Ellos me llamaron preocupados. Son amigos de décadas.
Simplemente les dije que toda empresa enfrenta desafíos temporales. ¿Temporales?, intervino Carmen, dejando su tenedor con un golpe seco sobre el plato. Tu hijo está lidiando con un desastre causado por ejecutivos incompetentes que tú contrataste y sistemas obsoletos que tú implementaste. Carmen, esos sistemas obsoletos construyeron una empresa que ha sobrevivido 50 años y múltiples crisis económicas, respondí, manteniendo un tono calmado pero firme. Y esos ejecutivos incompetentes llevan décadas demostrando lealtad y competencia. El proyecto de Cancún fue concebido e implementado completamente bajo la nueva administración, con nuevos equipos, nuevas metodologías. Siempre es lo mismo contigo, interrumpió ella, elevando su voz. Siempre criticando, siempre sugiriendo que tus métodos antiguos eran mejores, siempre socavando la autoridad de Roberto frente a todos. No estoy criticando, aclaré, solo ofreciendo perspectiva basada en experiencia. Si revisamos el plan original del proyecto, podríamos identificar dónde comenzaron las desviaciones y aquí, cállate o lárgate de mi casa, explotó Carmen, golpeando la mesa con ambas manos. Estoy harta de tus opiniones, de tu supuesta sabiduría, de tu constante interferencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los niños, asustados por el arrebato, miraban alternativamente a su madre y a mí. La empleada doméstica que servía el postre se retiró discretamente. Y Roberto simplemente bajó la mirada hacia su plato, evitando el contacto visual conmigo, con su esposa, con sus hijos. Roberto, dije finalmente, mi voz apenas audible. ¿Tú también sientes que interfiero? ¿Que soy una carga? Esperaba una defensa, una mediación, al menos una neutralización del ataque. En cambio, sin levantar la mirada, respondió, «Solo estorbas en esta casa, papá. Carmen tiene razón. O respetas nuestras reglas y te mantienes al margen de las decisiones empresariales, o quizás deberíamos reconsiderar este arreglo». En ese momento, algo se quebró dentro de mí. No fue ira, no fue siquiera dolor, fue claridad. Claridad cristalina sobre mi posición en esa casa, en esa familia, en la vida de mi propio hijo. Entiendo, dije, levantándome lentamente. Disculpen la interrupción. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté al borde de la cama que había ocupado durante los últimos 2 años. La habitación elegante pero impersonal, decorada por Carmen con muebles modernos y tonos neutros que eliminaban cualquier indicio de individualidad o historia. No dormí esa noche. Repasé mentalmente el camino que nos había llevado hasta este punto. Las pequeñas concesiones, las críticas disfrazadas de sugerencias, el distanciamiento gradual de los valores fundamentales que alguna vez compartimos. Y sobre todo, mi propia complicidad en permitir ese deterioro por temor a la soledad, por apego a una relación que ya solo existía en mi memoria. Al amanecer, había tomado mi decisión. Meticulosamente, con la calma que da la certeza, empaqué mis pertenencias en 2 maletas grandes, documentos importantes, fotografías familiares, algunos libros especialmente significativos, ropa suficiente para unas semanas. El resto podría recuperarlo posteriormente o simplemente dejarlo atrás como parte de un capítulo cerrado. Escribí una nota breve y directa. Roberto y Carmen, respeto su hogar y sus reglas. Como claramente no encajo en ellas, me retiro para darnos a todos el espacio que necesitamos. No se preocupen por mí. A mis 73 años aún soy perfectamente capaz de cuidar de mí mismo. Contactaré a Francisco Álvarez para gestionar legalmente mi retiro definitivo de la empresa, liberándote, Roberto, para implementar completamente tu visión sin mis interferencias. Los niños siempre serán bienvenidos en mi vida. Espero que les expliquen mi ausencia de manera que no dañe nuestra relación. Joaquín. Dejé la nota sobre la cama perfectamente tendida, tomé mis maletas y salí silenciosamente, mientras la casa aún dormía. No llamé a un taxi. Caminé lentamente hasta la avenida principal, disfrutando el aire fresco de la mañana, la libertad de movimiento,
la dignidad recuperada con cada paso que me alejaba de un espacio donde mi valor había sido reducido a mi utilidad y conveniencia. Desde un hotel cercano, contacté a Francisco Álvarez, mi abogado y amigo de 5 décadas. Su reacción inicial fue de incredulidad, luego indignación cuando comprendió completamente la situación. «Joaquín, esto es inaceptable», protestó. «Es tu empresa, tu casa, tu legado. No puedes simplemente entregarlo todo porque tu nuera tuvo un arranque y tu hijo no tuvo el carácter para defenderle». «No estoy entregando nada, Francisco», aclaré. «Estoy liberándome de expectativas falsas, de relaciones condicionadas, de ambientes tóxicos. A mi edad el tiempo es demasiado valioso para desperdiciarlo donde no soy valorado. ¿Y qué harás ahora? ¿Dónde vivirás?» «Temporalmente, aquí en el hotel. Luego ya veremos. Quizás compre un departamento más pequeño. Quizás viaje por un tiempo. Tengo opciones, tengo recursos y, sorprendentemente, tengo energía renovada desde que tomé esta decisión». Durante los siguientes 2 días, evité responder llamadas y mensajes que comenzaron a acumularse. Roberto, obviamente alarmado por mi ausencia y la nota, intentaba contactarme insistentemente. Carmen también, alternando entre mensajes conciliadores y otros sorprendentemente agresivos que confirmaban la sabiduría de mi decisión. Incluso recibí llamadas de ejecutivos de la empresa, claramente instruidos por Roberto para localizarme. El tercer día, mientras desayunaba tranquilamente en el restaurante del hotel, revisando propiedades disponibles en mi tablet, Francisco llegó sin anuncio previo, sentándose frente a mí con expresión grave. «Tienes que revisar tu teléfono, Joaquín», dijo sin preámbulos. «La situación ha evolucionado significativamente». Extraje el dispositivo del bolsillo de mi camisa, donde había permanecido en silencio desde que activé el modo no molestar permanente. La pantalla mostraba 111 llamadas perdidas y 87 mensajes sin leer. «¿Qué podría ser tan urgente?», pregunté, genuinamente intrigado por la insistencia. «El proyecto Cancún colapsó completamente», explicó Francisco, bajando la voz, aunque estábamos relativamente aislados. «Los inversionistas principales retiraron su financiamiento al enterarse de tu salida de la empresa. Los bancos están exigiendo garantías adicionales para mantener las líneas de crédito. 3 clientes corporativos han suspendido contratos pendientes citando incertidumbre directiva». «¿Cómo se enteraron de mi partida?» «Solo tú. Roberto y Carmen lo sabían. Aparentemente, Roberto convocó una reunión de emergencia del consejo directivo y anunció tu retiro por razones de salud. Alguien filtró la información a un reportero de El Financiero. Para ayer por la tarde era conocimiento común en el sector». «Interesante», comenté, sintiendo una extraña calma ante noticias que, días atrás, me habrían provocado ansiedad inmediata. Fabricar mi incapacidad para justificar un golpe ejecutivo, eficiente, aunque éticamente cuestionable. «Joaquín, esto es serio», insistió Francisco. «El valor de las acciones del grupo cayó 23% en un día. Hay rumores de intervención bancaria inminente. Roberto está desesperado. Y ahora me necesita», concluí, entendiendo claramente la situación. «No como padre, no como mentor, no como persona. Me necesita como garantía, como figura tranquilizadora para inversionistas, como nombre reconocible para estabilizar la percepción externa». «Crudamente expresado, pero esencialmente correcto», admitió Francisco. «¿Qué piensas hacer?». Observé detenidamente a mi amigo mientras consideraba la pregunta. Francisco había estado conmigo en cada momento crítico de mi vida empresarial y personal. Sabía que cualquier consejo que ofreciera estaría fundamentado en décadas de conocimiento, tanto de mi carácter como de mis circunstancias. «¿Qué harías tú en mi posición?», pregunté finalmente. «Honestamente», reflexionó, «utilizaría esta crisis como oportunidad para establecer términos completamente nuevos. Para la empresa, para tu relación con Roberto, para tu propio futuro. Tienes algo que ellos necesitan desesperadamente: tu nombre, tu reputación, tu presencia tranquilizadora. Es un activo valioso.
No lo entregues sin obtener algo igualmente valioso a cambio. ¿Venganza sugieres?, pregunté con una pequeña sonrisa. No venganza, corrigió. Reequilibrio, justicia, claridad en las relaciones futuras. Asentí lentamente, sintiendo cómo una estrategia comenzaba a formarse en mi mente con sorprendente claridad. Necesitaré tu ayuda, Francisco, dije finalmente, y necesitaré que mantengas mi ubicación en absoluto secreto por unas horas más. ¿Qué planeas? Una reestructuración, respondí, sintiendo una energía renovada fluir por mis venas. De la empresa sí, pero más importante, de las dinámicas fundamentales que nos trajeron a este punto. Y para eso, necesito que Roberto, Carmen y todos los involucrados entiendan exactamente qué está en juego. Mientras Francisco llamaba a su oficina para cancelar sus compromisos del día, revisé finalmente algunos de los mensajes acumulados. La progresión era fascinante, desde el irritado «¿Dónde te metiste?», inicial de Roberto, pasando por el conciliador «¿Podemos hablar sobre esto como adultos?», de media mañana, hasta el desesperado «Por favor, papá, la empresa te necesita», de la noche anterior. Los mensajes de Carmen seguían un arco similar pero más explícito. Desde «Tu dramatismo es innecesario», hasta «Te pido disculpas si mis palabras te ofendieron», y finalmente, si regresas y ayudas a solucionar esto, prometo que las cosas serán diferentes. Casi podía visualizar las conversaciones tensas, las recriminaciones mutuas, el pánico creciente mientras comprendían las ramificaciones reales de mi ausencia. No solo el abuelo incómodo había desaparecido, también el fundador, el nombre en el edificio, el rostro asociado con décadas de confiabilidad e integridad. «¿Están listos?», murmuré, más para mí mismo que para Francisco. «¿Listos para qué exactamente?», preguntó mi amigo, levantando la mirada de su propio teléfono. «Para entender algo fundamental que olvidaron. El respeto no es una cortesía opcional que se extiende cuando es conveniente. Es el fundamento de cualquier relación significativa, familiar o profesional. Y cuando se pierde, todo lo demás eventualmente colapsa». Francisco sonrió, reconociendo en mis palabras al hombre que había construido un imperio desde cero, al estratega que había navegado crisis económicas nacionales, al visionario que siempre veía oportunidades donde otros veían solo obstáculos. «Bienvenido de vuelta, Joaquín Montero», dijo simplemente. «Gracias», respondí levantándome con una energía que no había sentido en años. «Ahora ayúdame a enseñarle a mi familia el verdadero significado del respeto». 3 días después de que me dijeran que solo estorbaba, 111 llamadas perdidas confirmaban una verdad universal que Roberto y Carmen estaban a punto de aprender dolorosamente. A veces el verdadero valor de una persona solo se comprende completamente cuando ya no está. Francisco y yo pasamos las siguientes horas diseñando meticulosamente lo que él llamaba la reconquista de la dignidad. Mi viejo amigo, siempre el estratega legal, desplegó documentos, estatutos corporativos y acuerdos accionarios sobre la mesa del comedor en su suite del hotel. Afortunadamente, nunca implementamos completamente aquel plan de sucesión que Roberto tanto insistió en acelerar, comentó mientras revisábamos la estructura actual del Grupo Montero. Sigues controlando el 65% de las acciones, más el fideicomiso familiar que representa otro 15%. ¿Y el resto?, me pregunté, aunque conocía perfectamente la respuesta. Roberto tiene un 10% que le otorgaste cuando cumplió 40 años. El 5% está distribuido entre ejecutivos clave y el 5% restante corresponde al fondo para empleados que estableciste en el 25 aniversario de la empresa. Asentí, recordando la reacción de Roberto cuando anuncié ese fondo que permitía a empleados de largo plazo adquirir participación minoritaria en el grupo. Un desperdicio de capital, había argumentado. Esa gente no entiende de estrategia empresarial, solo complicarán las decisiones. Ese desperdicio de capital ha creado la lealtad más sólida en la industria, respondí entonces. Cuando la gente es dueña, aunque sea en parte mínima, trabaja con un compromiso diferente. Ahora, esa decisión anticuada
representaba uno de mis activos más valiosos, un bloque de accionistas minoritarios que me respaldaban incondicionalmente, personas cuyas familias habían progresado gracias a oportunidades reales, no a discursos corporativos vacíos sobre pertenencia. Lo que estás contemplando es técnicamente posible, continuó Francisco después de revisar los últimos documentos, pero extremadamente agresivo. Tendrás que manejar cuidadosamente la narrativa pública para evitar un daño permanente a la reputación del grupo. Mi preocupación no es la agresividad, sino la justicia, respondí. No busco venganza, Francisco. Busco restaurar equilibrios fundamentales, recordar valores esenciales y sí, establecer consecuencias claras para acciones inaceptables. Entiendo perfectamente, asintió mi amigo. Solo quiero asegurarme de que consideres todas las ramificaciones. Esto afectará no solo a Roberto y Carmen, sino potencialmente a tus nietos, a los empleados, a los socios comerciales. Lo he considerado desde cada ángulo posible, aseguré. Y he llegado a una conclusión ineludible. El daño mayor sería permitir que la situación actual continúe, que Roberto siga tomando decisiones impulsivas, sin contrapesos adecuados, que valores fundamentales como el respeto, la integridad y la responsabilidad se erosionen completamente, que el legado construido durante 50 años se desmorone por ambición desmedida y desprecio hacia la experiencia. Francisco asintió reconociendo la solidez de mi razonamiento. ¿Cuándo quieres implementar el plan? Mañana 9 a.m. Convoca una reunión extraordinaria del Consejo Directivo en la sala de juntas principal. Asegúrate de que todos los miembros estén presentes, incluidos los representantes de los accionistas minoritarios. Roberto intentará contactarte nuevamente esta noche, cuando se entere de la convocatoria. Lo sé, y continuaré inaccesible. Necesito que enfrente la noche más larga de su vida profesional, contemplando todas las posibilidades, especialmente las peores. Eres implacable, Joaquín, sonrió Francisco, sin desaprobación en su voz. No, viejo amigo, soy maestro, y algunas lecciones requieren cierta incomodidad para ser verdaderamente asimiladas. Esa noche, mientras Francisco finalizaba los preparativos legales, recibí una llamada inesperada. El identificador mostraba Casa Roberto, pero la voz al contestar me sorprendió completamente. ¿Abuelito?, preguntó tímidamente Sebastián, mi nieto de 7 años. ¿Estás enojado con nosotros? Mamá dice que necesitabas vacaciones, pero dejaste tus herramientas de carpintería y nunca sales sin ellas. Su observación, tan aguda e inocente simultáneamente, me conmovió profundamente. No estoy enojado contigo ni con Daniela, chamaco, respondí, utilizando el apodo cariñoso que siempre le había dado. Solo necesitaba un poco de espacio para pensar. ¿Cuándo vas a volver? Papá está muy estresado y mamá está llorando mucho. Pronto, Sebastián. Mañana veremos a tu papá. ¿Él sabe que me estás llamando? No. Confesó con esa honestidad absoluta propia de la niñez. Están en el despacho con muchas personas de traje, hablando muy fuerte. Tomé el teléfono de la cocina. Eres muy valiente e inteligente, lo alabé sinceramente. Ahora, necesito que hagas algo importante. Devuelve el teléfono sin que te vean y no menciones nuestra conversación. Será nuestro secreto especial, ¿de acuerdo? Como misión de espías. Exactamente como misión de espías, confirmé, encontrando una sonrisa genuina por primera vez en días. Y mañana, cuando todo se calme, te prometo que hablaremos largo y tendido. Te quiero, abuelito, dijo antes de colgar, dejándome con una mezcla contradictoria de emociones. Ternura por su inocencia, determinación renovada para proteger su futuro y tristeza por la situación que hacía necesario este enfrentamiento familiar. Las palabras de Sebastián confirmaban algo que ya sospechaba. Roberto había convocado una reunión de emergencia con ejecutivos y posiblemente asesores financieros, intentando desarrollar estrategias para la crisis inminente. Probablemente presentando versiones distorsionadas de la situación, quizás incluso sugiriendo mi incapacidad mental o emocional para justificar decisiones unilaterales.
A las 7:30 de la mañana siguiente, Francisco pasó a recogerme en su auto personal, evitando deliberadamente el vehículo corporativo que podría ser reconocido. Durante el trayecto hacia las oficinas centrales del Grupo Montero, mantuvimos silencio, cada uno procesando mentalmente los eventos que estaban por desarrollarse. El edificio principal del Grupo Montero, una estructura elegante de 20 pisos en Reforma, había sido diseñado por Elena, combinando funcionalidad moderna con elementos arquitectónicos tradicionales mexicanos. En el vestíbulo, un mural tridimensional representaba la evolución de la empresa, desde una pequeña constructora local hasta un conglomerado diversificado. Siempre me detenía brevemente ante él, recordando cada fase, cada desafío superado, cada visión materializada. Esta vez, sin embargo, caminamos directamente hacia los elevadores, evitando el reconocimiento prematuro. Francisco había coordinado con seguridad para que accediéramos sin anuncio previo. Mi presencia debía ser una sorpresa calculada. ¿Nervioso?, preguntó mientras subíamos al piso ejecutivo. Extrañamente, no, respondí con sinceridad. Solo siento claridad, como cuando estás a punto de tomar una decisión que sabes es absolutamente correcta, aunque sea difícil. Las puertas del elevador se abrieron directamente al pasillo de sala de juntas. Podía escuchar voces agitadas desde el interior, la inconfundible tensión de personas enfrentando una crisis sin líder claro. «Espera aquí», indicó Francisco, entrando primero para asegurar que todos los convocados estuvieran presentes. Momentos después, regresó con un asentimiento breve. «Están todos. Roberto está intentando convencerlos de aprobar una reestructuración de emergencia que esencialmente consolidaría su control operativo completo». «Perfecto», respondí, ajustando mi corbata, la misma que había usado el día que inauguramos este edificio. «Es hora de restaurar el orden». Cuando entré a la sala de juntas, el efecto fue inmediato y dramático. Las conversaciones cesaron abruptamente. Rostros giraron hacia mí con expresiones que transitaban de la sorpresa a la confusión, al alivio, y en el caso de Roberto, al pánico mal disimulado. «Buenos días a todos», saludé con voz firme mientras caminaba hacia la cabecera de la mesa, el lugar que había ocupado durante décadas antes de cederlo simbólicamente a Roberto 2 años atrás. Lamento la confusión reciente sobre mi paradero y estado. Como pueden ver, estoy perfectamente bien. «Papá». Roberto se levantó precipitadamente, intentando controlar la situación. «Qué alivio verte. Estábamos preocupadísimos. Intenté contactarte docenas de veces. 111 veces para ser exactos», corregí mientras tomaba asiento. «Más 87 mensajes que he leído cuidadosamente. Deberíamos hablar en privado primero», sugirió mirando nerviosamente a los demás asistentes. «Hay muchos asuntos familiares que... No hay nada familiar que no pueda discutirse frente a este consejo», interrumpí con calma. «Después de todo, según los estatutos que tú mismo propusiste modificar el año pasado, este consejo tiene la responsabilidad fiduciaria de velar por los mejores intereses de todos los accionistas, incluidos los minoritarios». Miré alrededor de la mesa, reconociendo caras familiares. Ramiro Valenzuela, director financiero con 30 años en la empresa; Isabel Moreno, directora legal; Jorge Sandoval, director de operaciones, y otros 6 miembros con trayectorias igualmente sólidas. En el extremo opuesto, una mujer joven que no reconocí inmediatamente. «¿Y usted es...?» pregunté directamente. «Alejandra Guzmán, señor. Represento al Fondo de Empleados Accionistas». Asentí con aprobación. «Bienvenida, licenciada Guzmán. Su presencia es particularmente importante hoy». Roberto permanecía de pie, claramente descolocado por el giro de los acontecimientos. «Papá, estábamos discutiendo medidas urgentes para estabilizar la situación del proyecto Cancún, que ha presentado algunos desafíos inesperados». «¿Desafíos inesperados?», repetí, permitiendo que mi escepticismo fuera evidente. Interesante descripción para un proyecto que excedió su presupuesto en 140%.
que acumula 7 meses de retraso y que actualmente enfrenta 3 demandas por incumplimiento contractual. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Varios consejeros intercambiaron miradas sorprendidas, sugiriendo que no habían sido completamente informados sobre la magnitud de los problemas. Los detalles específicos son complejos, intentó explicar Roberto, recuperando parte de su compostura. El punto relevante es que necesitamos reestructurar temporalmente nuestras líneas de financiamiento para cubrir un agujero financiero que tú mismo creaste, ignorando advertencias específicas sobre los riesgos del proyecto, completé. Un proyecto que fue aprobado con información incompleta presentada a este consejo, según he podido verificar en las actas correspondientes. Eso es una acusación muy seria, protestó, su rostro enrojeciendo. No es una acusación, hijo, es una constatación documentada. Francisco, por favor. Mi abogado distribuyó carpetas a cada miembro del consejo. Lo que tienen frente a ustedes es un análisis forense completo del proyecto Cancún, desde su concepción hasta su estado actual. Incluye las evaluaciones originales que fueron omitidas de la presentación al consejo, comunicaciones internas advirtiendo sobre riesgos críticos y documentación de decisiones unilaterales que contravienen directamente las políticas de gobernanza del grupo. La tensión en la sala era palpable mientras los consejeros revisaban el contenido de las carpetas. Isabel Moreno, siempre meticulosa, fue la primera en levantar la mirada, su expresión profesionalmente neutral, pero sus ojos revelando preocupación profunda. Esto es extremadamente problemático desde una perspectiva de gobernanza corporativa, comentó. Si entiendo correctamente, hubo omisión deliberada de información crítica que habría alterado la evaluación de riesgo del proyecto. Exactamente, confirmó Francisco, lo que constituye una violación directa de los deberes fiduciarios del director general hacia el consejo y los accionistas. Roberto, ahora visiblemente nervioso, intentó recuperar control de la narrativa. Estamos desviándonos del propósito de esta reunión. La prioridad ahora es aprobar las medidas de emergencia para estabilizar el proyecto y proteger la reputación del grupo. Al contrario, respondí con calma imperturbable. Estamos finalmente abordando el verdadero problema, un patrón de decisiones impulsivas, falta de transparencia y desprecio por estructuras de control establecidas precisamente para prevenir situaciones como la actual. Me levanté lentamente sintiendo todas las miradas fijas en mí. Señores consejeros, no los convoqué para asignar culpas o revivir conflictos pasados. Los convoqué para resolver definitivamente una crisis que amenaza no solo un proyecto específico, sino los fundamentos mismos de esta organización. Caminé lentamente alrededor de la mesa mientras continuaba. El Grupo Montero se construyó sobre principios inmutables: integridad absoluta, excelencia técnica, responsabilidad personal y respeto profundo por cada persona involucrada en nuestras operaciones, desde el albañil más reciente hasta el ejecutivo más veterano. Me detuve junto a la silla de Roberto, quien permanecía sentado, mirada fija en la carpeta frente a él. Durante los últimos años, he observado con preocupación creciente cómo estos principios se erosionaban gradualmente, reemplazados por una visión que prioriza apariencias sobre sustancia, resultados inmediatos sobre sostenibilidad y ambiciones personales sobre responsabilidad colectiva. Intenté abordar estas desviaciones con paciencia y respeto, confiando en que la experiencia eventualmente traería sabiduría. Permití errores como parte necesaria del aprendizaje. Cedí espacios esperando que la responsabilidad forjara carácter. Me dirigí nuevamente hacia la cabecera de la mesa. Sin embargo, cuando el respeto mutuo desaparece, cuando las consideraciones familiares se utilizan como escudo contra la responsabilidad profesional, cuando se me dice explícitamente que solo estorbo en decisiones sobre el futuro de lo que construí durante 50 años, se hace necesaria una corrección fundamental. Roberto finalmente levantó la mirada, su expresión una mezcla de vergüenza y aprensión. Papá, esas palabras fueron dichas en un momento de estrés. No reflejan lo que realmente.
Las palabras revelan lo que verdaderamente pensamos cuando las defensas caen, hijo, interrumpí suavemente. Y no fueron solo palabras. Fueron la culminación de un patrón consistente de comportamiento que ha puesto en riesgo mucho más que mis sentimientos personales. Me volví hacia el consejo. He preparado un plan comprensivo para resolver la crisis actual y prevenir situaciones similares en el futuro. Francisco, por favor. Mi abogado distribuyó un segundo conjunto de documentos, estos considerablemente más extensos que los primeros. Lo que tienen ante ustedes es una reestructuración completa del Grupo Montero, expliqué. Incluye, primero, la creación de un fideicomiso independiente que controlará el 80% de las acciones, con gobernanza profesional y criterios estrictos de desempeño. Segundo, un plan financiero para estabilizar el proyecto Cancún, incluyendo inyección de capital personal de mi patrimonio separado del grupo. Tercero, una redefinición de roles ejecutivos basada estrictamente en competencias demostradas, no en relaciones familiares. Mientras los consejeros revisaban los documentos con evidente interés y aprobación, Roberto palideció visiblemente. Esto es un golpe corporativo, protestó, aunque su voz carecía de la convicción necesaria para hacer la acusación creíble. No, hijo, es una intervención necesaria. Como fundador y accionista mayoritario, tengo no solo el derecho, sino la responsabilidad de proteger esta empresa cuando enfrenta amenazas existenciales. Y la mayor amenaza actual no es financiera ni operativa, es una crisis de liderazgo y valores fundamentales. Ramiro Valenzuela, siempre el pragmático financiero, levantó la mano. Don Joaquín, revisando estos números, su plan de rescate para Cancún implica una aportación personal significativa. ¿Está seguro de querer comprometer esos recursos? Completamente seguro, confirmé. El error fue nuestro, mío por permitir que el proyecto avanzara sin controles adecuados, y de la dirección actual por implementarlo deficientemente. No permitiré que clientes, empleados o socios sufran consecuencias indebidas. Isabel Moreno intervino. Legalmente, la reestructuración propuesta es impecable y podría implementarse inmediatamente con la aprobación de este Consejo. Sin embargo, ¿sí, licenciada?, la animé a continuar. Me preocupan las implicaciones para la confianza pública. Un cambio tan dramático, especialmente considerando los rumores recientes sobre su ausencia, podría generar especulación sobre inestabilidad interna. Una preocupación válida, reconocí. Por eso el plan incluye una estrategia de comunicación clara. No ocultaremos que enfrentamos desafíos significativos. Tampoco pretenderemos que no ha habido errores de juicio, pero demostraremos con acciones concretas nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad. Me volví hacia Alejandra Guzmán, la representante de los empleados accionistas. Licenciada, su opinión es particularmente importante. ¿Cómo cree que los empleados percibirán estos cambios? La joven abogada consideró cuidadosamente su respuesta. Basándome en conversaciones recientes, creo que recibirán positivamente el retorno a los valores tradicionales del grupo. Ha habido inquietud creciente sobre la dirección de la empresa en los últimos 2 años. ¿Qué tipo de inquietud específicamente?, presioné, consciente de que Roberto escuchaba atentamente. Preocupación sobre decisiones aparentemente impulsivas, frustración por la falta de consulta en cambios operativos significativos y, honestamente, nostalgia por el estilo de liderazgo previo que combinaba ambición con principios claros. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, creando ondas de reconocimiento en los rostros alrededor de la mesa. No era solo mi percepción. La transformación bajo el liderazgo de Roberto había generado inquietud generalizada, aunque pocos se atrevían a expresarla abiertamente. Agradezco su honestidad, respondí, y prometo que bajo la nueva estructura, las voces de todos los accionistas, especialmente aquellos que han contribuido con décadas de trabajo al éxito del grupo, serán escuchadas y respetadas. Jorge Sandoval, siempre el ingeniero práctico, levantó la mano.
Don Joaquín, revisando esta propuesta, no veo claramente definido el rol futuro de don Roberto. ¿Podría clarificar eso? Todas las miradas giraron hacia mí, especialmente la de mi hijo, cuya expresión fluctuaba entre aprehensión y esperanza contenida. El futuro rol de Roberto dependerá enteramente de él, respondí, mirándolo directamente. El plan contempla dos posibilidades. Puede aceptar una posición recalibrada como director de desarrollo comercial, reportando al nuevo director general que este consejo designará. Esta posición reconoce sus fortalezas reales en relaciones y negociación, mientras establece contrapesos necesarios para sus áreas de oportunidad. Alternativamente, continué, puede optar por separarse completamente del grupo, recibiendo una compensación justa por sus acciones actuales, calculada según valoración independiente precrisis. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Roberto parecía genuinamente impactado, como si hasta este momento no hubiera comprendido completamente las ramificaciones de la situación que él mismo había ayudado a crear. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó finalmente, su voz apenas audible. 48 horas, respondí con firmeza pero sin malicia. El plan de estabilización debe implementarse inmediatamente, pero he insistido en dejar esta decisión personal para ti, reconociendo su importancia trascendental. Me dirigí nuevamente al consejo. Señores, les pido que revisen detalladamente estos documentos y luego votemos sobre su implementación. Francisco permanecerá disponible para responder cualquier pregunta técnica o legal. Mientras deliberan, concluí, tendré una conversación privada con mi hijo, con su permiso. Con asentimientos generalizados, indiqué a Roberto que me siguiera a mi antigua oficina, un espacio que había mantenido, pero raramente utilizaba desde su nombramiento como director general. Al entrar, la familiaridad del lugar, los mismos muebles sobrios, las fotografías de proyectos emblemáticos, el discreto altar con una foto de Elena, pareció relajar ligeramente la tensión en sus hombros. «Siéntate, hijo», indiqué, señalando el sofá donde habíamos tenido tantas conversaciones significativas a lo largo de los años. Durante unos momentos, simplemente nos miramos, padre e hijo, separados por más que los 2 metros de distancia física entre nosotros. Separados por visiones divergentes, expectativas incumplidas, palabras hirientes, respeto erosionado. «¿Por qué no me dijiste directamente lo que pensabas?», preguntó finalmente rompiendo el silencio. «¿Por qué desaparecer así, crear esta crisis pública, avergonzarme frente al consejo?» «Te lo dije directamente, Roberto, muchas veces, durante años, con paciencia, con respeto, con sugerencias constructivas en lugar de críticas demoledoras. Pero no escuchabas, o peor aún, escuchabas pero descartabas mi perspectiva como obsoleta, anticuada, irrelevante para los nuevos tiempos. Eso no justifica esta emboscada corporativa», protestó, aunque con menos convicción que antes. «No es una emboscada, hijo. Es una intervención necesaria cuando todas las alternativas menos drásticas han fallado. ¿Recuerdas lo que siempre te decía sobre la construcción de cimientos?» Una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «Que puedes disimular defectos en los acabados, pero nunca en los cimientos, porque eventualmente toda la estructura colapsará». Exactamente, el respeto mutuo, la comunicación honesta, la responsabilidad personal. Esos son los cimientos de cualquier relación significativa, familiar o profesional. Cuando permitiste que Carmen me echara de lo que llamabas tu casa, cuando confirmaste que solo estorbaba, no estabas simplemente teniendo un arrebato emocional. Estabas revelando una fractura fundamental en nuestros cimientos relacionales. «Estaba estresado, papá», intentó explicar. El proyecto Cancún consumiéndose en problemas, los bancos presionando, Carmen insistiendo en mantener cierto estilo de vida. Me sentía atrapado, y tus constantes sugerencias sobre cómo lo habrías hecho diferente no ayudaban. Entiendo perfectamente la presión, hijo. La he experimentado durante décadas, enfrentando crisis económicas nacionales,
devaluaciones devastadoras, cambios regulatorios abruptos. Precisamente por eso, intentaba compartir perspectiva, no para criticarte, sino para ofrecerte herramientas forjadas en experiencias similares. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando el horizonte urbano de la ciudad que había visto crecer a la par de nuestra empresa. Lo que me resulta más doloroso, continué, es que permitiste que la influencia de Carmen alterara no solo tu visión del negocio, sino tu conexión con los valores fundamentales que intenté inculcarte desde niño. No es justo culpar a Carmen por decisiones que yo tomé, respondió, mostrando un atisbo de la integridad que esperaba aún existiera dentro de él. Tienes razón, y te respeto por asumir esa responsabilidad, reconocí, volviéndome hacia él. Sin embargo, es innegable que su visión materialista, su obsesión con apariencias, su desprecio apenas disimulado hacia principios que ella considera limitantes, han tenido un impacto profundo en tus propias prioridades y decisiones. Roberto permaneció silencioso, su mirada fija en el suelo, procesando visiblemente mis palabras. Sebastián me llamó anoche, comenté, cambiando ligeramente el tema. Su cabeza se levantó abruptamente. Sebastián, ¿cómo? Es un niño inteligente y observador. Notó que había dejado mis herramientas de carpintería, algo que nunca haría voluntariamente. Cuestionó la narrativa de vacaciones repentinas que aparentemente le habían proporcionado. Una pequeña sonrisa involuntaria apareció en su rostro. Siempre ha sido demasiado perspicaz para su edad. Me preguntó directamente si estaba enojado, si iba a volver. La preocupación en su voz. Me detuve, controlando la emoción que amenazaba con desbordarme. Esos niños merecen crecer en un ambiente donde el respeto no sea negociable, donde la integridad no sea opcional, donde las palabras y acciones se alineen consistentemente. Me senté nuevamente, esta vez más cerca de él. Roberto, independientemente de lo que decidas profesionalmente, necesitamos reconstruir nuestra relación personal sobre bases más honestas. No podemos volver atrás, pretendiendo que ciertas palabras no fueron pronunciadas o que ciertas acciones no ocurrieron, pero podemos avanzar con mayor claridad sobre expectativas, límites y valores no negociables. ¿Y si elijo separarme del grupo?, preguntó, su voz mezclando desafío y vulnerabilidad. ¿Si rechazo completamente tu intervención y tu reestructuración? Entonces recibirás una compensación justa por tus acciones, más recursos adicionales, para establecerte independientemente si así lo deseas. Seguirás siendo mi hijo, tendrás acceso a tus hijos, y con el tiempo, quizás podamos reconstruir una relación basada en respeto mutuo genuino, no en dependencia económica o expectativas profesionales. Y Carmen, sé que es parte central de este conflicto, aunque intentas minimizarlo. Tu relación con Carmen es tu decisión personal. No me corresponde juzgarla ni interferir. Solo puedo establecer mis propios límites. No aceptaré nuevamente faltas de respeto, manipulaciones emocionales o intentos de aislarme de mis nietos. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Francisco asomó la cabeza, su expresión revelando buenas noticias. El consejo ha votado unánimemente a favor del plan, informó. Están listos para proceder con la implementación inmediata, pendiente solo de tu decisión personal, Roberto. Mi hijo me miró largamente, como evaluando todas las posibilidades, todos los caminos posibles desde este punto de inflexión. Necesito tiempo para procesarlo todo, dijo finalmente. Para hablar con Carmen, para considerar implicaciones, para decidir quién quiero ser realmente en esta historia. Tienes 48 horas, como acordamos, confirmé. Mientras tanto, el plan de estabilización comenzará inmediatamente para proteger el grupo, a sus empleados y a sus clientes. Me levanté, señalando que nuestra conversación privada había concluido por el momento. Mientras caminábamos de regreso hacia la sala de juntas, Roberto se detuvo brevemente. ¿Volverás a casa? ¿Los niños te extrañan?, preguntó, un destello de genuina preocupación en su voz. No a esa casa, hijo. Ese capítulo está cerrado.
pero estaré disponible para Sebastián y Daniela siempre que me necesiten, y para ti también, cuando estés listo para una relación basada en respeto mutuo, no en conveniencia o apariencias. Mientras entrábamos nuevamente a la sala donde el consejo esperaba, sentí una extraña mezcla de tristeza por lo perdido y esperanza por lo que podría construirse desde estas cenizas. No era el desenlace que había imaginado para esta etapa de mi vida, pero como siempre les había enseñado a mis hijos, no son las circunstancias las que definen nuestro carácter, sino cómo respondemos a ellas. Y a mis 73 años, estaba respondiendo con la dignidad inquebrantable que mi padre me había enseñado hace tantas décadas, en aquel pequeño pueblo de Michoacán, donde aprendí que el respeto nunca se mendiga. Se gana, se otorga o se retira, pero siempre con la frente en alto. Las 48 horas siguientes transcurrieron con una intensidad que me recordó las grandes crisis corporativas que había enfrentado a lo largo de mi carrera. El Grupo Montero entró en modo de emergencia controlada, equipos legales y financieros trabajando día y noche, comunicaciones estratégicas cuidadosamente gestionadas, reuniones con bancos, inversionistas y clientes para estabilizar la confianza externa. Francisco dirigía la orquestación legal mientras Jorge Sandoval había asumido temporalmente la dirección operativa. Isabel Moreno manejaba magistralmente la narrativa pública, reestructuración estratégica, retorno del fundador en rol activo, refuerzo de gobernanza corporativa, términos cuidadosamente seleccionados para proyectar estabilidad y visión, no crisis o conflicto familiar. Me instalé en una suite ejecutiva de un hotel discreto pero elegante. Cada mañana llegaba temprano a la oficina, trabajaba hasta tarde y regresaba solo para dormir. La rutina me resultaba extrañamente revitalizante, como si hubiera recuperado un propósito claro después de años de ambigüedad. Roberto, mientras tanto, había desaparecido del radar corporativo. Según Francisco, se había retirado a su casa para reflexionar y consultar sobre su decisión. No intenté contactarlo durante este periodo, respetando el espacio que necesitaba para procesar la magnitud del cambio que enfrentaba. La tarde del segundo día, mientras revisaba proyecciones financieras actualizadas para el rescate de Cancún, mi asistente anunció una visita inesperada. Señora Carmen Vega solicita verlo, don Joaquín, sin cita previa. Respiré profundamente, preparándome mentalmente. Este encuentro era inevitable, aunque esperaba que ocurriera después de la decisión de Roberto. Hágala pasar, Raquel, y por favor, asegúrese de que no nos interrumpan. Carmen entró con esa mezcla de elegancia estudiada y arrogancia natural que siempre había caracterizado su presencia. Vestido de diseñador impecable, accesorios discretos pero evidentemente costosos, maquillaje perfecto que ocultaba cualquier señal de las tensiones recientes. Solo sus ojos, ligeramente enrojecidos, revelaban que la situación la afectaba más profundamente de lo que su postura sugeriría. Don Joaquín saludó formalmente, utilizando por primera vez el tratamiento respetuoso que siempre había evitado. Gracias por recibirme sin aviso previo. Toma asiento, Carmen, respondí con cortesía profesional, ni cálida ni hostil. ¿En qué puedo ayudarte? Se sentó cuidadosamente, colocando su bolso de marca en su regazo como un pequeño escudo. He venido a disculparme, comenzó cada palabra claramente ensayada. Mi comportamiento aquella noche fue completamente inapropiado y mis palabras imperdonables. Estaba estresada, preocupada por Roberto, por nuestra situación financiera, pero eso no justifica cómo le traté. La observé atentamente, buscando sinceridad genuina detrás de la presentación cuidadosamente construida. Aprecio tus disculpas, Carmen. Sin embargo, más que las palabras específicas de aquella noche, lo que realmente me preocupa es el patrón consistente que representaban. Un patrón de falta de respeto fundamental, de ver mi experiencia como obstáculo en lugar de recurso, de tratar mi presencia como inconveniencia tolerada, no como valor apreciado. Un destello de irritación cruzó brevemente su rostro antes de ser rápidamente suprimido
bajo una expresión de contrición. Reconozco que he sido impaciente con ciertas tradiciones y métodos que usted valora. Quizás he empujado demasiado rápido por cambios que consideraba necesarios para la modernización del grupo y nuestra posición social. La modernización genuina mejora fundamentalmente mientras preserva valores esenciales, respondí. Lo que he observado en los últimos años ha sido más bien sustitución, apariencia sobre sustancia, ostentación sobre valor real, conexiones superficiales sobre relaciones auténticas. Carmen se tensó visiblemente, abandonando parcialmente el guión que evidentemente había preparado. Con todo respeto, don Joaquín, hay diferentes formas de construir y mantener influencia en los círculos actuales. Los tiempos han cambiado. Los mecanismos cambian, Carmen. Las plataformas, las tecnologías, incluso ciertas normas sociales. Pero los fundamentos humanos permanecen sorprendentemente constantes a través de las generaciones. La gente valora autenticidad, aprecia integridad, respeta consistencia entre palabras y acciones. Hubo un silencio mientras ella reorganizaba mentalmente su aproximación. ¿Qué necesitaría para considerar regresar a casa?, preguntó finalmente. Los niños lo extrañan terriblemente, especialmente Sebastián, y Roberto está destruido por esta situación. No regresaré a esa casa, Carmen, respondí con firmeza tranquila. Ese capítulo está cerrado. Estableceré mi propia residencia nuevamente, donde mis nietos serán siempre bienvenidos, donde Roberto puede visitarme cuando esté listo para una relación basada en respeto mutuo y donde tú también serás recibida si demuestras con acciones consistentes un cambio genuino en tu actitud. ¿Está condicionando su relación con sus nietos a nuestro comportamiento?, preguntó, un toque de su habitual combatividad emergiendo. En absoluto. Mis nietos siempre tendrán acceso incondicional a su abuelo. Estoy estableciendo condiciones para la naturaleza de nuestra interacción adulta, no para mi disponibilidad hacia ellos. Carmen ajustó nuevamente su estrategia, recurriendo a lo que evidentemente consideraba su argumento más potente. Roberto está considerando seriamente separarse completamente del grupo, reveló. Está explorando oportunidades fuera de México, posiblemente en Estados Unidos o España. Significaría vender su participación, cortar lazos profesionales y posiblemente limitar significativamente el contacto familiar considerando las distancias. La observé con una calma que parecía desconcertarla. Esa es precisamente la belleza del plan que he implementado, Carmen. Ofrece opciones reales, no ultimátums disfrazados. Si Roberto genuinamente desea construir su propio camino, recibirá no solo el valor justo de sus acciones, sino apoyo adicional para establecerse. Siempre será mi hijo, siempre tendré las puertas abiertas para él y su familia, independientemente de decisiones profesionales o ubicaciones geográficas. Pero la empresa, su legado, insistió, claramente sorprendida por mi falta de reacción alarmada. El verdadero legado no se mide en metros cuadrados construidos o en millones acumulados, Carmen. Se mide en vidas impactadas positivamente, en valores transmitidos, en ejemplos establecidos. El Grupo Montero continuará prosperando bajo la nueva estructura, con o sin la participación directa de Roberto. Me levanté, señalando sutilmente que la conversación llegaba a su fin. Dale un mensaje a mi hijo, por favor, que tome su decisión basado en lo que realmente desea hacer y construir, no en cálculos sobre mi reacción o en presiones externas. Que escuche su voz interior auténtica, no ecos de expectativas ajenas. Carmen se levantó también, visiblemente frustrada por no haber logrado el resultado que evidentemente esperaba. Por un momento pareció que diría algo más confrontacional, pero finalmente optó por una despedida formal. Le comunicaré su mensaje y gracias por su tiempo. Mientras la veía salir, sentí una extraña mezcla de tristeza y claridad. Carmen no había venido buscando reconciliación, sino negociación, no comprendiendo que ciertas relaciones fundamentales
no son transaccionales, sino transformacionales. Su visión del mundo, donde todo es monetizable, negociable o manipulable, era precisamente la influencia que más me preocupaba sobre Roberto y, eventualmente, mis nietos. La mañana del tercer día, exactamente al cumplirse el plazo de 48 horas, Roberto solicitó verme. Cuando entró a mi oficina, noté inmediatamente cambios sutiles pero significativos. Vestimenta más sobria que sus habituales trajes de diseñador, ausencia de los accesorios ostentosos que Carmen siempre insistía eran esenciales para proyectar éxito, y sobre todo una expresión de claridad que no había visto en su rostro durante años. «He tomado mi decisión, papá», anunció después de los saludos iniciales. «Te escucho, hijo», respondí indicándole que se sentara. «Acepto la posición de director de desarrollo comercial bajo la nueva estructura», declaró con una firmeza tranquila que me sorprendió. No por aferramiento al apellido Montero o por conveniencia financiera, sino porque genuinamente creo que puedo contribuir positivamente en ese rol, mientras aprendo lo que necesito para eventualmente ganarme responsabilidades mayores. Estudié su rostro, buscando señales de resentimiento oculto o aceptación superficial. No encontré ninguna, solo determinación genuina y lo que parecía ser alivio honesto. «¿Estás seguro?», presioné. «La posición implica una reducción significativa en autonomía decisional y compensación variable. Tendrás que reportar a un nuevo director general, que este consejo designará posiblemente alguien con quien ya has trabajado como par o incluso como subordinado». «Estoy consciente», asintió. «Y francamente, después de mucha reflexión, creo que es exactamente lo que necesito. He estado operando por encima de mi nivel de competencia real, confiando en el apellido y las conexiones más que en fundamentos sólidos. El proyecto Cancún fue un doloroso pero necesario recordatorio de mis limitaciones actuales. Su autoevaluación honesta me conmovió profundamente». «¿Cómo llegaste a esta conclusión, Roberto?». «Es un nivel de introspección que no esperaba dadas las circunstancias. Fueron varias cosas», explicó, relajándose ligeramente. «Primero, la evidencia objetiva era simplemente innegable. Los documentos que presentaste al Consejo mostraban claramente mis errores de juicio, no como ataques personales, sino como hechos documentados. Segundo, cuando regresé a casa después de nuestra conversación, encontré a Sebastián construyendo elaboradamente con sus bloques. Me preguntó directamente: «¿El abuelo no regresará por lo que dijo mamá?». Cuando le pregunté qué sabía exactamente, me confesó que había escuchado toda la discusión aquella noche desde las escaleras. Su percepción infantil, pero aguda de la situación. Me hizo verme a través de sus ojos. Roberto hizo una pausa, visiblemente conmovido por el recuerdo. Y finalmente, anoche revisé viejos álbumes familiares. Encontré fotos de cuando me llevabas a las construcciones, siendo yo apenas un niño. De cuando dormíamos en la bodega para proteger el equipo durante aquella crisis del 94, de la inauguración de nuestro primer edificio corporativo, cuando insististe en que los albañiles estuvieran en primera fila, no escondidos durante la ceremonia. Recordé los valores que me enseñaste, que de alguna forma fui abandonando gradualmente, seducido por una visión del éxito más centrada en apariencias que en fundamentos. Y me di cuenta de que no solo había traicionado esos valores en el negocio, sino en nuestra relación personal. Sus palabras me llegaron profundamente, pero necesitaba asegurarme de un punto fundamental. «¿Y Carmen? ¿Cómo ha recibido tu decisión?». Su expresión se tensó ligeramente. «Difícilmente. Esperaba que eligiera la separación completa, que nos liberáramos de las cadenas de tu control», según sus palabras. Cuando le comuniqué mi decisión anoche, hubo una conversación extremadamente difícil. «¿Esto afectará tu matrimonio?», pregunté genuinamente preocupado. «Honestamente no lo sé», admitió. «Carmen y yo tenemos mucho que reconsiderar sobre lo que realmente valoramos, sobre el ejemplo que queremos dar a nuestros hijos, sobre lo que significa éxito auténtico versus apariencia de éxito. Sea cual sea el resultado de esa reflexión, respetaré tu decisión personal», aseguré.
Mi preocupación principal siempre será tu bienestar genuino y el de mis nietos, no convenciones sociales o apariencias. Lo sé, papá, sonrió ligeramente. Creo que siempre lo supe, aunque haya actuado contrariamente durante demasiado tiempo. Nos levantamos simultáneamente, mirándonos por un momento que pareció contener décadas de historia compartida, desafíos superados, errores cometidos y ahora posibilidades de reconstrucción. ¿Puedo abrazarte?, preguntó con una vulnerabilidad que no mostraba desde su niñez. En lugar de responder verbalmente, abrí mis brazos. Su abrazo fue fuerte, genuino, casi desesperado, como si intentara comunicar físicamente lo que las palabras no podían expresar completamente: arrepentimiento, esperanza, compromiso con un nuevo comienzo. «Bienvenido de vuelta, hijo», murmuré, no al puesto o al título, sino a los valores fundamentales que definen quiénes somos realmente. Los 6 meses siguientes transformaron el Grupo Montero de maneras que ni siquiera yo habría anticipado completamente. Bajo la nueva estructura de gobernanza, con Jorge Sandoval como director general y un consejo genuinamente independiente, la organización recuperó gradualmente su reputación de integridad inquebrantable y excelencia técnica. El proyecto Cancún, después de una reestructuración dolorosa pero necesaria, comenzó a estabilizarse. No sería el desarrollo ultra exclusivo que Roberto y Carmen habían imaginado, pero se convertiría en un complejo financieramente sólido, ambientalmente responsable y técnicamente impecable. Las demandas iniciales se resolvieron mediante negociaciones transparentes y compensaciones justas donde correspondía. Roberto, en su rol recalibrado, floreció sorprendentemente. Liberado de responsabilidades que excedían su experiencia actual, concentró sus talentos naturales en áreas donde genuinamente aportaba valor: relaciones comerciales, negociaciones estratégicas, alianzas sectoriales. Bajo la mentoría estructurada de Jorge y la mía, comenzó a desarrollar sistemáticamente competencias fundamentales que había pasado por alto en su ascenso acelerado anterior. Carmen, contra muchos pronósticos, permaneció en el matrimonio, aunque con ajustes significativos. Su ostentación social disminuyó notablemente, reemplazada gradualmente por participación en causas comunitarias auténticas. Nuestra relación personal seguía siendo formalmente cordial, pero con pequeños indicios ocasionales de un respeto emergente, especialmente cuando observaba mi interacción genuina con sus hijos. Yo mismo experimenté una transformación inesperada. Compré un departamento elegante pero sensato en una zona céntrica, equipándolo con un taller de carpintería, donde Sebastián pasaba horas aprendiendo el oficio de su bisabuelo cada vez que me visitaba. Regresé parcialmente de mi retiro, no como ejecutivo operativo, sino como mentor estratégico y guardián de valores fundamentales. Lucía, mi hija en Barcelona, visitó México cuando la situación se estabilizó. Su perspectiva externa resultó invaluable, ofreciendo tanto apoyo emocional como claridad profesional. «Has hecho lo correcto, papá», afirmó después de evaluar completamente la situación. «No solo por la empresa, sino por Roberto, por tus nietos, por ti mismo. Estableciste consecuencias claras sin destruir posibilidades de reconciliación». Una tarde particularmente significativa, aproximadamente 8 meses después del incidente original, Roberto me visitó inesperadamente, trayendo consigo a Sebastián y Daniela. Los niños inmediatamente corrieron al taller, donde Sebastián, orgullosamente, mostró a su hermana los fundamentos del lijado que le había enseñado previamente. «Tengo algo para ti», anunció Roberto mientras sacaba cuidadosamente un objeto envuelto de su maletín. Lo encontré en la bodega del primer edificio corporativo, mientras revisábamos inventarios para la digitalización de archivos. Desenvolvió lentamente una vieja caja de herramientas de madera desgastada por décadas de uso, con mis iniciales torpemente talladas en un costado. La reconocí inmediatamente: mi primer set completo de herramientas carpinteras, un regalo de mi padre cuando cumplí 18 años. La creía perdida durante alguna de las tantas mudanzas corporativas, comenté,
genuinamente emocionado mientras acariciaba la madera envejecida. Estaba etiquetada como Archivo Histórico, Fundador, guardada cuidadosamente entre documentos antiguos, explicó Roberto. Alguien, probablemente Elena, se aseguró de preservarla a través de los años. Tu madre siempre entendió lo que realmente importaba. Sonreí abriendo cuidadosamente la caja para revelar herramientas simples, pero perfectamente mantenidas. Martillo, formones, cepillos, una escuadra de metal con el nombre de mi padre grabado. He estado reflexionando mucho sobre fundamentos, continuó Roberto, mientras observaba mi exploración reverente de las herramientas, sobre cómo intenté construir pisos superiores vistosos sin asegurar cimientos sólidos. En el negocio, en mi matrimonio, en mi desarrollo personal. Es una metáfora poderosa, asentí. Y la belleza de los cimientos es que, aunque hayan sido descuidados temporalmente, pueden reforzarse si reconocemos su importancia esencial. Eso es exactamente lo que estoy intentando hacer ahora, confirmó. Reforzar fundamentos en cada aspecto de mi vida, y estoy profundamente agradecido de que estés aquí para guiarme en ese proceso. Siempre estaré aquí, hijo, aseguré, colocando una mano sobre su hombro. No como juez de tus decisiones, sino como apoyo en tu camino, especialmente cuando ese camino regresa a valores esenciales que trascienden modas, tendencias o expectativas externas. Sebastián se acercó en ese momento, sosteniendo orgullosamente una pequeña pieza de madera que había lijado meticulosamente. Mira, papá, el abuelo dice que estoy listo para aprender a usar el formón pequeño. Roberto examinó seriamente el trabajo de su hijo, asintiendo con aprobación genuina. Excelente trabajo, campeón. Recuerda lo que siempre dice el abuelo. La paciencia es la herramienta más importante en cualquier oficio. El intercambio, aparentemente simple, contenía capas de significado que me conmovieron profundamente. Roberto no solo citaba una de mis máximas favoritas, sino que validaba activamente mi rol como transmisor de conocimiento valioso, reconectando así 3 generaciones de Montero en valores compartidos. Esa noche, después de que se marcharan, permanecí en mi taller, contemplando la vieja caja de herramientas junto a las nuevas que utilizaba con Sebastián. Una continuidad tangible a través de 4 generaciones, desde mi padre, el carpintero de pueblo, hasta mi nieto, creciendo en privilegios que sus antepasados apenas podrían imaginar, pero aprendiendo el mismo respeto fundamental por el trabajo bien hecho, la importancia de fundamentos sólidos, el valor de la paciencia y la precisión. Mi nuera me dijo, «Cállate o lárgate de mi casa». Mi hijo confirmó diciendo, «Solo estorbas en esta casa». Así que tomé mi maleta y me fui. Palabras que habían iniciado la crisis más significativa de mis últimos años, palabras que habían revelado fracturas fundamentales en relaciones que creía sólidas. Pero ahora, contemplando el camino recorrido desde aquel momento doloroso, comprendía que aquellas palabras hirientes habían sido, paradójicamente, un regalo. Un catalizador necesario para desencadenar transformaciones esenciales, para eliminar ilusiones confortables pero peligrosas, para restaurar claridad sobre lo verdaderamente importante. A mis 73 años, había redescubierto una verdad fundamental que siempre había sabido pero temporalmente olvidado. El respeto genuino no se mendiga ni se exige, se cultiva consistentemente mediante acciones alineadas con valores claros. Y cuando ese respeto se pierde o se daña, su reconstrucción requiere no solo palabras arrepentidas, sino demostraciones concretas, consistentes y sostenidas en el tiempo. «Cállate o lárgate de mi casa», había gritado mi nuera, y me quedé en silencio para luego marcharme. Pero 3 días después, con 111 llamadas perdidas, comenzó un proceso de transformación que eventualmente beneficiaría a todos los involucrados, recordándonos que a veces el acto más digno no es aferrarse a situaciones tóxicas por miedo o conveniencia, sino establecer límites claros con amor firme. Y en ese establecimiento de límites, encontré no el fin de relaciones valiosas, sino el comienzo de su auténtica reconstrucción,
fundamentada ya no en dependencia económica o expectativas superficiales, sino en respeto mutuo genuino y valores compartidos que trascienden generaciones.